Bueno, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a este nuevo seminario. Ya es el segundo, el primero lo hicimos en mayo. Quiero lo primero dar las gracias a todas las ponentes que van a participar en este seminario, bueno, por su tiempo, por su generosidad y por estar aquí con nosotros. Verónica Eslava, psicóloga de acción y coordinadora del Departamento de Psicología. Teresa Álvarez, supervisora de enfermería del Hospital La Paz. Vanessa Pérez, también oncóloga pediatra del Hospital 12 de Octubre, y también a Carmen López, subdirectora de la Gaceta Médica, y que de nuevo se ha prestado pues, a hacernos de moderadora y a conducir este seminario. Yo no voy a entreteneros más porque creo que el contenido es muy interesante, la humanización y cómo se ha visto afectada por la pandemia, por esta situación en la que nos encontramos ya desde el mes de marzo. Y creo que son, pues eso, las ponentes y la moderadora las que tienen que conducir el seminario. Ya os ha explicado Javier que podéis hacer preguntas a través del chat, además de las que ya nos han enviado, os habéis enviado, y que pues, intentarán resolver en cada uno de los bloques y de los espacios de los que vamos a intervenir. Así que muchas gracias a todos y a todas y vamos a empezar. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Reitero también la bienvenida a todos los espectadores de este encuentro virtual. Recordarles que grabaremos la sesión y estará disponible en la página web de Acción. Además, también, como ha comentado Teresa, tienen operativo el chat para poder ir planteando las cuestiones que se contestarán al final de cada bloque. Si no diera tiempo, no pasa nada porque se les enviará la respuesta a través del correo electrónico. Ahora sí, comenzamos con este encuentro virtual, con este seminario para hablar de la humanización de la atención a pacientes con cáncer infantil, pero antes me gustaría presentar a las ponentes invitadas. Hoy contamos con Verónica Eslava, actual coordinadora del Departamento de Psicología de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Madrid y directora del primer curso de experto en psico-oncología pediátrica. Desde 2003 lleva a cabo el puesto de psico-oncóloga con una amplia experiencia en intervenciones con niños y niñas y adolescentes que se encuentran en situación de tratamiento hospitalario por haber sido diagnosticados con cáncer. También está con nosotros Teresa Álvarez Gómez. Ella es enfermera y especialista en enfermería pediátrica. Desde este año es la supervisora de la unidad de hemato-oncología infantil en el Hospital La Paz. Además, tiene también experiencia en actividad docente, habiendo impartido distintos cursos de formación en ámbitos pues, como la seguridad de la manipulación de medicamentos o de seguridad del paciente. Además, contamos, este panel de expertas lo completa Vanessa Alonso, licenciada en Medicina y doctora en Medicina. Desde el 2009 ejerce en exclusiva en hemato-oncología pediátrica en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. De nuevo, muchísimas gracias a las tres. Vamos a avanzar con vosotras pues todas las cuestiones, ¿no?, que afectan y que están relacionadas con la humanización de la asistencia sanitaria en este escenario. El seminario está dividido en 4 bloques y comenzamos por el primero, que vamos a hablar de los cambios en el modelo de atención a los pacientes. Sobre todo incidir, ¿no?, en cómo se está llevando a cabo actualmente la atención a los pacientes y sus familias, tanto desde el punto de vista de los profesionales de acción como del personal sanitario. Para ello también abordaremos los protocolos de intervención que existen, las ventajas e inconvenientes de estos nuevos modelos en relación con la atención que se realizaba habitualmente o las principales preocupaciones y necesidades de estos menores hospitalizados. Así que comenzamos sin más dilación. Verónica, empezamos contigo. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Verónica? Perdón, que lo tenía apagado. Vale. Los nervios del directo. Que os contaba que nuestro trabajo cambió radicalmente con el confinamiento, porque de pasar a ser una intervención totalmente presencial a todo online. Entonces, la verdad es que fue gracias al trabajo de los médicos y de las enfermeras tenernos, ¿no?, en contacto e informados y poder acercarnos ellos directamente a las familias para nosotros poder
apoyarles en todo lo que estaba ocurriendo y en el proceso que estaban ellos viviendo. Al principio estábamos muy asustados por cómo iba a resultar todo el tema online y la distancia, pero yo creo que a pesar de sus inconvenientes funcionó bastante bien, y yo creo que las familias pudieron resolver y pudieron ser atendidas, ¿no?, en todo lo que nos conlleva a nosotros de psicosocial y esas necesidades que van surgiendo a las familias en los primeros momentos y luego durante los tratamientos. A partir de junio ya volvimos a la presencialidad con menos asiduidad de lo habitual, y entonces ahora estamos combinando lo presencial con online. Y bueno, la realidad es que creo que las familias están siendo atendidas, que siempre nos gustaría llegar de otra manera y mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que la función y nuestro objetivo se están cumpliendo, y yo creo que las familias también notan, ¿no?, que estamos ahí presentes y que estamos acompañándoles en lo que necesitan. Seguimos trazando este mapa desde el punto de vista asistencial. Vanessa, tu turno. Vale, Vanessa, creo que... ¿Veis la pantalla? Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, básicamente he utilizado un par de diapositivas un poco para decir pues, algo parecido a lo que nos ha contado Verónica, ¿no? Bueno, lo primero quiero daros las gracias por invitarme a este seminario, que me parece que es un momento muy oportuno para hablar de este tema. Y bueno, pues un poco lo que nos pasó es que en los hospitales estábamos trabajando ya desde hacía un tiempo por intentar humanizar, aunque esta palabra es un poco rara, pues la asistencia a los pacientes y a sus familiares, y llegó el 2020 con su famoso coronavirus y la verdad es que todo se vio un poco pues dado la vuelta, ¿no? De marzo a mayo, bueno, solo se me ocurrió cuando hice la diapositiva poner un paréntesis porque realmente fue lo que fue, ¿no? Todo se paró, lo único que existía en el mundo en realidad era el COVID. Los hospitales se vieron invadidos por pacientes fundamentalmente adultos que tenían que ser atendidos, y entonces pues los niños y los niños con cáncer un poco nos quedamos en un rincón esperando a ver qué pasaba y nos acostumbramos pues a hacer teletrabajo. Es verdad que desde el punto de vista asistencial pues a los niños con cáncer no se les podía dejar de atender y se les atendió presencialmente, aunque nos transformamos al teletrabajo en la manera en que pudimos, pues intentando resolver dudas, haciendo que vinieran lo menos posible al hospital. De repente nos conectamos por mail y por teléfono a los padres todo lo que pudimos, pues para intentar, dentro de ese colapso que supuso la situación, pues dar la asistencia que no podíamos dejar de dar. Eso era innegable. Y luego, pues desde junio hasta ahora hemos intentado normalizarnos. Nosotros ahora mismo estamos en una asistencia presencial total. Hemos vuelto a recuperar, por lo menos en nuestro centro, pues todo presencial, aunque es verdad que los miedos y las incertidumbres de las familias pues nos han llevado en ocasiones a utilizar el teletrabajo también pues para cubrir sus necesidades, para gente que no necesitaba a lo mejor estrictamente venir al hospital, y nos hemos adaptado a esta nueva normalidad. Y dentro del hospital, pues la nueva normalidad, aquí hay miles de algoritmos, miles de pantallas del ministerio, de la comunidad, de los hospitales, con un montón de protocolos, un montón de procedimientos que nos han cambiado bueno, pues la manera de actuar dentro del hospital, y a los que nos estamos adaptando pues como podemos poco a poco, y estamos intentando volver a la máxima normalidad, no perder todo ese trabajo de humanización que se había venido haciendo en los últimos años, pero bueno, con las dificultades que supongo que todas las familias habéis detectado y de las que nosotros pues también somos conscientes. Y creo que ya he dejado. Perfecto. Teresa, ¿cuáles han sido esos cambios en el modelo? Muchas gracias por invitarme, es lo primero que quiero decir. Y
Nosotros hemos llevado a cabo este periodo centrado en los cuidados, siempre con mucho respeto. Hemos querido dar la mejor asistencia sanitaria. Hemos intentado mantener siempre la seguridad del paciente y también de los profesionales, y desde el Servicio de Medicina Preventiva se nos han establecido una serie de normas y desde la dirección para proteger la salud tanto de los pacientes como del profesional y de los cuidadores. Se han marcado una serie de normas, como la restricción de las visitas, una serie de protocolos como la restricción de las visitas. Se establece solo un cuidador por niño, y estos cuidadores suelen ser los padres, y se suele evitar que haya muchísimos relevos entre los acompañantes. Siempre los acompañantes cuando entran al hospital se tienen que registrar. Bueno, se tienen que registrar, hacemos un registro a través de la plataforma del HCIS, y aparte les tomamos la temperatura, o sea, a todos los pacientes les preguntamos si tienen alguna infección, o si han estado en contacto con algún paciente positivo de COVID, y evitamos sino que entren a acompañar al paciente. Aconsejamos también desde los... es como una norma acudir al hospital con una mascarilla quirúrgica o una mascarilla FP2. Si tiene válvula de exhalación, aconsejamos que se ponga una mascarilla quirúrgica por encima. Si no disponen de mascarillas quirúrgicas, se las damos nosotros. Tienen que retirarse los guantes siempre a la entrada. Tienen que realizar una higiene de manos con solución hidroalcohólica. Aconsejamos a los acompañantes que no traigan cosas al hospital, y les aconsejamos y les decimos que tienen que permanecer en las habitaciones con la puerta cerrada, que no deben interaccionar con otros pacientes ni con otros acompañantes, y si lo hacen siempre que mantengan las distancias de seguridad. Esto un poco en cuanto a cómo hemos llevado el personal sanitario este cambio de atención, pues con mucho respeto y cuidado, y también para nosotros ha sido también más carga de trabajo, porque el tomar todas estas medidas supone para los profesionales pues tenerse siempre que con estas, aparte de las medidas de los acompañantes, tenemos las medidas de los profesionales, que nos tenemos que proteger también, tomar una serie de medidas de vestimenta y tal, y eso supone para el profesional también una carga de trabajo. Muchísimas gracias, Teresa. Vamos ahora con algunas cuestiones que han llegado para resolver en este bloque. Yo creo que la primera pregunta sería para Vanessa, porque preguntan ¿qué complicaciones podría tener la COVID-19 en un niño que está en fase de mantenimiento tomando quimioterapia por boca? Bueno, sabemos poco sobre coronavirus todavía, aunque hemos aprendido mucho desde marzo. Sabemos poco, pero una de las cosas que sí que sabemos es que por causas desconocidas, este es un virus que afecta muy poco a los pacientes pediátricos, incluso a pacientes pediátricos con enfermedades de base, pues como puede ser el cáncer, pero otras muchas, como niños con inmunodeficiencias u otras enfermedades que de forma habitual, pues las infecciones les afectan de una manera muy particular, y sin embargo este virus, pues no hemos visto formas graves en niños, o muy pocas, y solo en niños que pues estaban muy gravemente enfermos, con tratamientos muy intensivos y demás. Ha habido muchísima información a lo largo de estos meses y se ha ido publicando muchísimo sobre la experiencia, no solo nuestra, sino de los distintos países, y esto es común a todo el mundo. Entonces, realmente
Las complicaciones graves solo las hemos visto eso, en niños pues, que están muy enfermos, en fases pues, o muy al inicio o muy avanzadas de su enfermedad y con tratamientos muy intensivos como trasplantes, carticels y demás. En los niños con quimioterapia convencional y desde luego los niños con tratamiento de mantenimiento no se ha visto que tengan complicaciones graves. Pueden tener una clínica pues desde estar asintomáticos, que es lo más habitual en los niños, hasta tener una clínica pues, de una infección similar, entre comillas, a una gripe, pues fiebre, síntomas catarrales, diarrea y demás. Pero es verdad que afortunadamente la clínica en los niños es muy leve, la verdad. Comparada con los adultos es muy, muy leve. Seguimos contigo, Vanessa, porque otra de las cuestiones que se plantea es cómo afecta el virus, cómo afecta esta enfermedad, la COVID-19, a un niño, por ejemplo, de unos 18 meses que ha terminado su tratamiento oncológico y ya tiene sus defensas estables. ¿Tiene más riesgo de contagio que otros niños? ¿Qué es lo que sabéis de la experiencia? Dentro de lo que sabemos, el riesgo de contagio no es mayor, ¿vale? El riesgo de contagio que tienen estos niños es el mismo que el de la población general. De hecho, no tenemos muchísimos datos, pero incluso parece que los niños se contagian menos o al menos están más asintomáticos que los adultos. Y desde luego los niños que ya han terminado el tratamiento están en la misma situación que el resto de los niños. Es verdad que se ha hecho como una recomendación genérica de considerar pacientes que hayan estado en los últimos 6 meses con tratamiento oncológico, pues en cuanto a las recomendaciones de la escolarización y todas estas cosas, se ha ampliado un poco el periodo en el que habían recibido tratamiento, pero si los niños han terminado el tratamiento y sus defensas están bien y ellos se encuentran bien, realmente el riesgo es el mismo que el de cualquier otro niño. Seguimos en este mismo bloque y esta es una cuestión que yo creo que podéis responder las tres. Dado que los pacientes pediátricos con cáncer no se ha demostrado que tengan más riesgo de desarrollar formas graves de COVID-19, como comentabas, Vanessa, ¿no deberían tomarse medidas particulares menos agresivas que en el resto de pacientes y que permitan humanizar los cuidados y el día a día? No sé cómo lo veis. Verónica, por empezar... otra vez la ronda. La verdad es que, o sea, medidas diferentes al resto de chicos no, bueno, no lo sé, o sea, a nivel médico, claro. Y bueno, y a nivel también psicológico, no sé si a nivel sería bueno para ellos, no tengo ni idea, o sea, por eso lo planteo. A ver, nosotros lo que observamos a nivel psicológico es que esto del COVID no les está resultando tan difícil adaptarse a nuestros chicos que al resto de chicos de población que no está enferma, ¿no? Porque ellos ya vienen con una trayectoria en la que ya han vivido lo que es llevar mascarilla, lo que es estar confinados y no estar en sitios cerrados, ¿no? Ellos ya vienen con un aprendizaje. De hecho, fíjate que yo diría que en todo este tiempo es más angustia de los padres de tener que estar confinados y incluso ahora en el hospital, ¿no? De no poder salir, no intercambiarse, porque están más agotados que los propios niños, que claro que ellos demandan salir y relacionarse, pero hay una parte en la que ellos se adaptan también a las circunstancias, ¿no? Y desde el diagnóstico empiezan a adaptarse en esto. No sé cómo lo veis las demás, ¿no? Pero yo siento que los chicos en realidad, de hecho hay muchas madres que me han dicho, fíjate que, sobre todo las adolescentes, ¿no? Si en el fondo está contenta porque todas sus compañeras están iguales. Claro. No está siendo diferente, ¿no? Que en otras circunstancias sería la que no puede salir, la que no puede relacionarse, la que no puede ir a centros comerciales, y en este caso es que todas estamos en la misma situación y estamos compartiendo lo mismo, ¿no? Incluso ella, en este caso, daba consejos a sus amigas que lo estaban fatal, ¿no? Lo del confinamiento. Teresa. Con respecto a los adultos, los niños se permite que haya hasta 3, en nuestro hospital hasta 3 acompañantes. O sea, puede estar uno, pero incluso 3 relevos de 3 personas diferentes, que en adultos esto no se permite. Los pacientes están solos. Entonces ahí pues hay medidas un poco más permisivas.
Vanessa. Bueno, yo respecto a lo que dice Verónica me parece muy interesante porque es que todo lo que le estamos diciendo a la gente que tiene que hacer ahora con el COVID es lo que les hemos dicho durante años a nuestros niños que tenían que hacer. Entonces, para ellos realmente es más todo lo que se ha generado alrededor, ¿no? Toda la alarma social, los padres preocupados, los cambios físicos que sí que ha habido en el hospital, ¿no? Que hay cosas que son diferentes, pero yo creo que ellos en eso se han adaptado bien. En las recomendaciones externas nosotros estamos intentando animar a las familias a que las cosas que les decíamos antes que podían hacer, estar al aire libre, salir a los parques, que han tenido mucho miedo de salir y de hacer cosas fuera, que las hagan, que con las mascarillas, con la distancia de seguridad, con las normas que se han establecido para el global de la población, hay que intentar volver a hacer esas cosas. Ellos ya no iban a centros comerciales ni iban al cine, pero ir al parque con su mascarilla y con su distancia de seguridad, pues pueden salir a montarse en su bici o con su patinete. Y luego en el hospital pues tenemos un problema, que es que los hospitales son instituciones que a veces son difíciles de mover. Y entonces, aunque nosotros queramos o creamos que podríamos ser más flexibles con las normas, pues a veces no depende de los que estamos allí en el día a día. Y efectivamente, ya en pediatría las normas son mucho más flexibles porque si bien en adultos no se permiten visitas, nosotros las permitimos, pero bueno, es verdad que, por ejemplo, aunque hablaremos luego de ello, yo creo en la última parte, toda la actividad de voluntariado, todas estas cosas que a ellos les venían fenomenal y les encantaba hacer en el hospital, pues eso no depende de nosotros, sino pues de los protocolos de preventiva, de las restricciones que ponen los hospitales, que a veces pues sí que es verdad que aunque podamos nosotros pensar, bueno, si para los niños no es tan peligroso, vamos a poder hacer más cosas, pero tenemos que cumplir, pues eso, con las normas de seguridad, no solo para los niños, sino también para sus familiares, que al final ellos sí pueden tener cierto riesgo, y para el personal también. Bueno, haciéndome eco de alguno de los comentarios, ¿creéis que las medidas actuales de restricción son excesivas? Ya que, bueno, pues al fin y al cabo los niños con cáncer no constituyen una población vulnerable ni población contagiosa. ¿Y qué se podría hacer para recuperar la humanización? Yo creo que no son excesivas, yo creo que son bidireccionales, son para protegerse tanto bueno, protegemos a los pacientes lo primero, pero también al personal. Y es muy importante, y también para cuidar al personal, es que, por ejemplo, cuando entramos en una habitación, los padres tienen la obligación de ponerse la mascarilla para proteger a todos los profesionales que entren en esa habitación. Y esto ha sido una lucha desde el principio, les está costando mucho, ya lo van aceptando, que cuando entra un profesional se tienen que poner la mascarilla. Y igual que entramos nosotros, con todas las medidas, intentamos agrupar los cuidados y no hacer entradas innecesarias a las habitaciones. Eso nosotros también lo tenemos en cuenta. Entonces, pues... Yo echo de menos mucho, como decía Sofía, el que los chicos se puedan relacionar, lo echan de menos. Y fíjate que en situaciones normales incluso ellos a veces no querían relacionarse o no se encontraban bien para salir, pero tener la oportunidad de, por ejemplo, poder pasear por el pasillo o poder hablar con otros niños de su edad, que lo hacían en el colegio, ¿no? O a través de las actividades de voluntariado. Yo creo que eso es muy importante y se ha perdido. O sea, que hay una parte en la que el niño ingresa y a veces son ingresos que están más de 2 y 3 meses a veces ingresados, ¿no? Entonces ahí sí que me parece que para la salud mental del niño y de la propia familia, ¿no? Ahí sí que hay una carencia importante. Pero también entiendo, ¿no?, lo que dice Teresa, o sea, que hay una parte de cuidado mutuo, ¿no? Y que es importante cuidar a los pacientes, pero también a todo el personal que está trabajando con ellos. Pero yo sí, o sea, lo echo mucho de menos y yo creo que sí que es importante, ¿no? A lo mejor buscar fórmulas para poder recuperar algunas de estas. Hombre, también estamos en una era que ahora los niños con las plataformas digitales se conectan unos con otros, con las plays, y también es una manera de divertirse y de jugar. Vanessa, no sé cómo lo ves. Pues un poco igual, ¿no? Yo creo que,
claro, desde la perspectiva del niño puramente de que los niños es verdad que no tienen mayor riesgo, pues podríamos pensar que se puede ser más flexible en las medidas, pero un hospital al final es un sitio donde están los niños, están los familiares, que creo que a veces la protección se centra mucho en los niños y en este caso las familias también tienen que ser cuidadosas, y luego el personal, por supuesto. Entonces es verdad que esa parte de relación personal se ha perdido. Nosotros, por ejemplo, pues todas las zonas comunes se han cerrado, claro, ya no hay salas de juegos, pero sí que se ha intentado establecer, por ejemplo, con los chicos mayores, con los adolescentes, pues que las clases las puedan recibir igual en un sitio amplio, con una distancia de seguridad, pero que al menos puedan compartir el tiempo de estudio con el profesor, intentar buscar, pues eso, vía online las maneras de que puedan jugar o conectarse de unos a otros, pero bueno, es verdad que esa parte física de estar juntos, que los niños han perdido, pero que yo creo que también es muy importante que han perdido las familias, porque eso para las familias era fundamental, salir y charlar con el papá de al lado o con la abuela de enfrente, pues claro, yo entiendo que eso se echa mucho de menos porque nosotros lo echamos de menos, o sea que ellos mucho más. Perfecto, pues seguimos avanzando y vamos ahora con el segundo bloque, con el nuevo papel que juegan los cuidadores en el ámbito hospitalario. Vamos a ver aquí pues, cuál es el papel del cuidador en este momento, cómo participar en los cuidados, en qué medida los protocolos tienen en cuenta esta figura del cuidador y acompañante, y pues también las causas más comunes de consultas psicológicas, sociales, educativas que actualmente demandan las familias. Vanessa, si te parece, empezamos por ti esta vez. Bueno, un poco es al hilo de lo anterior, ¿no? Yo creo que en el hospital siempre, en todas las familias siempre suele haber un cuidador principal, ¿no? Siempre suele haber una persona que es la que más lleva encima el peso pues, del seguimiento, de las consultas, de los ingresos y demás. Pero es verdad que esta situación nos ha obligado a que, al menos durante las hospitalizaciones y durante los tratamientos en el hospital de día y demás, al solo poder haber un acompañante, pues ese cuidador principal se ha cargado ya definitivamente con todo el peso encima, y creo que eso está pasando factura en algunas familias. Es verdad que, bueno, ya lo decía Teresa, nosotros también estamos haciendo excepciones en cuanto a dejar que se alternen los familiares en el cuidado de los niños, y que sin mucho recambio, intentando minimizar el tránsito a través del hospital, pues puedan alternarse al menos una vez al día o una vez cada 2 días, sobre todo en los ingresos que son muy largos, para que puedan descansar, porque además, desde el punto de vista asistencial, también han adquirido bueno, pues un peso muy importante, porque es también un poco lo que decía Teresa antes, ¿no? Ahora se entra menos veces en las habitaciones, se intentan agrupar todos los procedimientos, entonces también eso implica que el cuidador que está con el niño pues tiene que estar un poco más pendiente de algunas cosas, y yo creo que sí que hay familias que eso lo pueden ver y vivir como una sobrecarga mayor de lo habitual, sobre todo en la persona que es el cuidador habitual. Teresa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Vanessa. Hay un empoderamiento de los cuidados por parte de los padres. Ellos se pueden hacer cargo de los cuidados. Antes, cuando iban al hospital, pues relegaban parte de los cuidados ya en el personal de enfermería, pero ahora con la época del COVID, pues ellos asumen muchos de los cuidados básicos. Realmente nosotros estamos ahí para todo lo que necesiten, pero hay muchas cosas que ya realizan ellos y lo prefieren. No es porque nosotros tal, es que ellos prefieren que realizarlo ellos y a lo mejor no demandar al personal. En cuanto a lo que decías, que si los protocolos tienen en cuenta al cuidador, existe un diagnóstico de la NANDA, que es el cansancio del rol cuidador, y se tiene en cuenta, que es lo que decíamos, que a veces están el cuidador principal agotado. Cuando no había COVID, siempre había a lo mejor periodos de respiro para ese cuidador, y ahora mismo no se lo podemos ofrecer. Solo en casos muy excepcionales, a lo mejor puede haber
algún voluntario o alguien que pueda quedarse con el niño si es que están solos, pero este servicio ahora mismo tampoco lo estamos ofreciendo. Y verdaderamente algunos sí que están agotados. Verónica. Pues, a ver, yo estoy de acuerdo con mis compañeras. Yo creo que los padres han cogido, o sea, ya tenían antes mucho, bueno, un papel muy activo, pero es que ahora, claro, se han convertido en profesores, en voluntarios, en ocio, en además cuidar, ¿no? En hacer de padres. Entonces, yo creo que hay una sobrecarga, ¿no? Muy grande, porque es verdad que al final, aunque los padres estuvieran donde la zona de ocio, pero el niño estaba con otros niños, ¿no? Y estaba con los voluntarios y la mamá podía retirarse o el papá podía retirarse un poco, ¿no? Ahora no, ahora es todo dentro de una habitación. Entonces yo creo que por eso también, ¿no? Para los padres muchas veces les cuesta mucho más este confinamiento que tienen como más individual. Porque yo creo que al final también, fijaros, yo creo que es una enfermedad que muchas veces se vive muy en soledad, pero ahora es como la soledad individual dentro del sistema, ¿no? O sea, es que los padres muchas veces hemos tenido épocas en las que los padres han tenido que intercambiar fuera del hospital, que ni siquiera, ¿no? Podían estar un rato en la habitación, estar los tres juntos en la habitación y tenía que ser fuera, no entrar por todo el tema de las medidas, ¿no? Entonces yo creo que esto, como decía también Vanessa y bueno, Teresa, es que esto pasa factura también a los cuidadores, porque a veces bueno, pues se les acaban las ideas, se les acaba bueno, pues el qué hacer, ¿no? El cómo estimular. Entonces yo creo que ahí sí que, aunque se les tiene en cuenta, pero es verdad que es difícil, ¿no? Como en estos momentos darles como, bueno, estos respiros que necesitan y que serían tan buenos, ¿no? Para ellos. Al principio de este bloque comentaba, ¿no? ¿Cuáles son las causas más comunes de consultas psicológicas, sociales, educativas que actualmente demandan las familias? No han cambiado respecto a las demandas que teníamos antes. O sea, las demandas que tenemos con las familias pues son las de inicio del diagnóstico, con todo el caos, ¿no? Que tienen inicial cuando se diagnostica el cáncer a nivel psicológico y social, todo el tema de reestructuración laboral y un poco organización familiar. Y después siguen siendo también un poco las mismas en cuanto al tema de, bueno, de trabajar con ellos los procedimientos invasivos, las dudas, los miedos, ¿no? La incertidumbre que surge en torno a todo el tratamiento. Esto yo lo siento que es igual, pero sí hay un plus, ¿no? Que es el COVID, que muchas veces cómo afecta esto a mis hijos y sobre todo si yo enfermo, ¿quién va a cuidar de mis hijos? Porque esto ha pasado, ¿no? Hemos tenido familias en las que los dos padres han estado enfermos y el hijo lo han tenido que cuidar pues a un familiar, entonces eso genera también mucha impotencia, ¿no? en la familia. Y a nivel escolar, que yo creo que ya lo hablaremos también en el último bloque, pero lo mismo, o sea, son las mismas cuestiones de siempre, pero puede entrar el profesor a casa, no puede entrar a casa, mi hijo se puede incorporar, ¿no? Es como esta parte que hablaba antes Vanessa de si le preguntaban, ¿no? Si tienen más dificultades o tienen más riesgo que otros niños. Pero a nivel emocional, más o menos son las mismas demandas que antes del COVID. Yo pondría un poco más, o sea, hay un plus de ansiedad, ¿no? Y de cansancio, pero las preocupaciones y los miedos yo creo que son más o menos los mismos. Lo mismo. Precisamente esta cuestión que estamos abordando entronca con una de las preguntas que nos han enviado para este bloque y os la planteo también a las tres. Y bueno, empezando por ti, Verónica, que estabas comentando esto. ¿Cómo veis que ha afectado y está afectando a nivel familiar la pandemia a una familia, entre comillas, ya medicalizada por el cáncer? ¿Cómo está afectando? Pues yo creo que un poco en la línea de lo que estaba comentando, ¿no? O sea, yo creo que les afecta de la misma manera que antes, o sea, que al final toda la familia se desestructura y hay un cambio, ¿no? De roles y papeles en la familia, pero sí la parte del COVID añade un plus de ansiedad, de angustia y de mucho cansancio, sobre todo de los cuidadores principales e incluso con los hermanos, ¿no? Es como, yo siento que a veces con todo esto del COVID hay un distanciamiento mayor con los hermanos, porque están yendo al cole, porque cuando vienen a casa, ¿qué pasa, no? Si estamos en casa todos. Entonces, bueno,
yo creo que en esto, ¿no? Es lo que más está afectando a las familias, cómo reorganizarlo y convivir con el COVID además del cáncer. Claro. Teresa, esta misma Dime. No, esta misma cuestión, ¿cómo lo ves? Yo creo que, a ver, según los niños lo llevan según lo lleven las familias, ¿eh? Si las familias están muy angustiadas, los niños lo llevan peor, ¿eh? Y si las familias, esto del COVID, están más relajadas, el nerviosismo y el estrés no se nota tanto en los niños, ¿eh? Quien peor lo lleva en este caso son los adolescentes. Los adolescentes quieren vivir su vida y se les ha paralizado ahora con el COVID. Hay muchas cosas que no pueden hacer, hay muchas medidas y son los que realmente están sufriendo dentro de estas edades las restricciones del COVID, ¿eh? De no poder seguir con sus actividades y sus cosas. Sí, su vida, al final. El relacionarse con sus compañeros, todo. Vanessa, desde Bueno, tu perspectiva... poco que añadir, la verdad. O sea, yo creo que el COVID lo que ha hecho ha sido sumarle un punto de ansiedad a una situación que ya, bueno, pues es una situación difícil, que es la de tener un niño o un adolescente en la familia con una enfermedad tan grave como el cáncer. Pues además el COVID ha sumado miedo, porque además creo que, bueno, pues no solo para las familias de niños con cáncer, sino para la población en general, el miedo es una cosa que se nos ha puesto delante, ¿no? Yo creo que había pocas cosas que nos dieran tanto miedo y de repente esto es como una enfermedad que la hemos visto de golpe, que nos puede pasar a nosotros, y entonces esto suma un plus en cuanto al miedo a todo, claro. Si ya a las familias les daba miedo que los niños se infectasen, que tuviesen fiebre, pues esto ya suma un punto más. Y luego yo creo que desde el punto de vista social les ha endurecido mucho la vida, porque si ya es difícil para las familias compaginar los trabajos, los aislamientos de los hermanos, el haber tenido un contacto con un primo con COVID, que ya en una situación basal es difícil organizarse, pues si además a eso le sumas que tienes que estar con un niño hospitalizado o yendo frecuentemente al hospital, entonces yo creo que sí que desde el punto de vista social les ha puesto las cosas todavía más difíciles, ¿no? Pero creo que ahí lo único que podemos hacer, porque no tenemos más herramientas, es que apoyarles a ellos y hacerles las cosas lo más fáciles posibles, intentar reducir ese miedo y esa ansiedad sin ser fantásticos. Quiere decir que los riesgos están ahí y los tenemos que tener presentes, pero bueno, intentar ayudarles en ese sentido. Y esa ansiedad de la que comentabas antes, Vanessa, ¿se puede traducir, o sea, puede afectar de manera negativa al tratamiento, sobre todo en menores? O sea, a ver, yo creo que la ansiedad es más familiar que de los niños. Es un poco lo que decía Teresa, ¿no? Si el ámbito familiar está muy ansioso, pues en los niños esto se nota. Y esto a veces sí repercute un poco en la manera de afrontar, no el tratamiento o los resultados que pueda tener el tratamiento, que eso va a seguir siendo igual, pero sí cosas que ya generaban ansiedad, procedimientos, visitas, pruebas. Pues si ahora además te tienes que ir a hacer una resonancia y en la sala de la resonancia hay 10 personas esperando, pues si antes te daba miedo hacerte la resonancia, ahora te da más, ¿no? Y yo creo que eso los papás lo viven peor que los niños. Creo que los adolescentes también son más conscientes de ese miedo, ¿no? Y de esa situación. Y luego es verdad que, por ejemplo, para los niños, pues sí que hay cosas que han aparecido nuevas. Esto seguro que los papás de los niños que estén en tratamiento lo dirán. Se ha convertido en un horror lo de hacerse las PCRs, ¿no? Por ejemplo, que ahora para todo lo que te tengas que hacer en el hospital tienes que tener una PCR negativa, y esto sí que ha supuesto un drama, ¿no? En muchas ocasiones es que cada vez que tengo que ingresar me tienen que meter el palito, y
y les empeora un poco la sensación ya difícil de por sí de estar en el hospital. Pero al tratamiento en sí mismo yo creo que estamos intentando que no afecte. Hay una pregunta que nos llega de Sergio Hernández Espósito, creo que tiene relación con todo esto, y es si, bueno, ¿hay variaciones en el rendimiento escolar de los menores en estos momentos de pandemia? Y sobre todo si todo esto también se trabaja desde el hospital. A ver, yo creo que a nivel escolar sí se está trabajando. A ver, con todo el tema de la pandemia fue un caos de marzo a junio para todo el mundo, o sea, en todos los colegios y en todos sitios. Desde el hospital se intentó que los niños que estaban hospitalizados mantuvieran clases online, aquellas familias que lo quisieron, y sí se mantuvo todo el tema escolar, ¿no? Todo el ritmo escolar. Y además también tuvimos la suerte de que muchos centros también hicieron online, ¿no? Con lo que eso nuestros chicos también se beneficiaron porque pudieron conectarse a sus propias clases y seguir el ritmo de los compañeros. Y ahora mismo que ya están los chicos incorporados a clase, seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes. El SAED, que es el profesorado a domicilio, sigue existiendo y sigue acudiendo a clases, se está haciendo de manera presencial o de manera online, según las recomendaciones de los médicos. Y los chicos en principio sí siguen el tema escolar de la misma manera que se hacía anteriormente. Nosotros en La Paz la escuela se ha llegado a montar, se han disminuido los puestos para mantener las distancias de seguridad, pero son los mismos padres que no quieren que los niños se junten. Entonces están dando las clases individualizadas en cada habitación. El rendimiento es mejor porque la clase es individualizada para un niño. El profesor o los profesores que hay distribuyen las horas de clase en las habitaciones, pero no han querido, les da miedo que se junten en la misma sala. Y ahora algún adolescente empezaban a poderse juntar 3 de ellos, ¿no? Para hacer alguna cosa más. Pero es verdad que los profesores, la semana pasada que estuvimos hablando con ellos de esto, nos contaban que, claro, que a nivel educativo, al ser individualizadas las clases, el rendimiento era mejor y más personalizado. Tenemos una sugerencia en este bloque, y creo que me parece interesante sobre todo para valorarla. Nos comentan que, bueno, la importancia, ¿no?, para los padres y en consecuencia para los niños diagnosticados, que, bueno, sobre todo el primer día, ¿no?, cuando comunican el resultado de, por ejemplo, una biopsia y el hecho de que esté el niño delante. O sea, plantean, ¿no?, que si ya de por sí es, bueno, pues algo que, bueno, lo peor que te puede suceder, ¿qué supondría, ¿no?, para el niño o cómo se podría evitar, ¿no?, que estuviera delante en ese diagnóstico y en esa conversación? Yo no sé cómo veis esto, como un paso más, ¿no?, en la humanización, porque, bueno, al fin y al cabo no sé si esto, bueno, pues sería importante llevarlo a cabo. Verónica, Vanessa, Teresa, cualquiera de las tres. Bueno, da igual, empiezo yo. O sea, ¿cómo lo valoráis? A ver, hay una edad complicada entre los 12 y los 16 años en la que los niños adolescentes son conscientes de lo que está sucediendo y de que están en un hospital porque se les están haciendo una serie de pruebas y algo pasa porque su familia está preocupada. Y es verdad que para las familias en general es bastante complicado recibir la información delante de los niños. Yo creo que esto lo ha sido siempre, lo es en época de pandemia y lo será cuando se pase la pandemia, y creo que ahí hay que intentar individualizar en cada una de las familias. Nosotros, por ejemplo, ahora con todo este tema de la pandemia, que ha habido tantos problemas, bueno, pues con que pudieran estar los dos padres, sí que hemos hecho esfuerzos muy importantes en que estuvieran los dos padres si había que dar, o el padre y el abuelo, o quien fuesen las personas que ellos decidieran para poder recibir la información, y luego los niños o adolescentes
tan presentes en la primera información o se da una información más o menos detallada, un poco dependiendo de cómo es cada familia y de cómo quiere hacerlo. Creo que lo adecuado en este caso es adaptarse. Siempre nosotros les insistimos mucho en que sin mentir a los niños y a los adolescentes, porque es muy importante que ellos tengan información de primera mano y que esa información sea veraz, pero efectivamente pues lo más adecuada a cómo es cada niño y a cómo cada familia quiere gestionar esa información. Y nosotros ahora, pues por ejemplo, en tiempo de pandemia, que lo de estar pues ha habido veces que si el niño quería estar y los papás, pues hemos estado 4 personas en una sala hablando y nos hemos saltado las normas entre comillas porque nos parecía que era un momento, es un momento muy importante en todo esto. Yo bueno, estoy de acuerdo con lo de Vanessa, ¿no? De hecho, además esta pregunta nos daría para un webinar completo, el tema de la información. Pero yo creo que sí, o sea, el tema de la información es importante porque al final información es igual a seguridad y control de la situación, sobre todo a partir, como decía Vanessa, a partir de los 12 años. Lo que sí que tenemos que valorar como profesionales es, bueno, a quién tenemos delante, ¿no? Entonces, adaptar nuestra información a la familia. Yo creo que es importante también generar espacios separados, tanto para los chicos solos como para las familias, para los padres, por otro lado, porque bueno, surgen dudas y preguntas que a veces no se hacen porque están unos u otros delante, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces que desde la parte, bueno, que el médico, ¿no?, pueda generar esos dos espacios para poder preguntar y resolver dudas me parece también muy importante, pero sobre todo adaptarse a las circunstancias familiares y sobre todo adaptarnos al niño, que es el centro, ¿no?, y el que va a vivir todo el tema de la enfermedad. Pero es importante la información. Teresa, no sé si quieres añadir algo, pasamos al siguiente. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, que los padres conocen a sus hijos y hay que dar la información adecuada a la edad del niño. Estamos hablando de pacientes, de familiares, de cuidadores, y ahora vamos al otro lado, ¿no?, al cuidar de los que cuidan. ¿Cómo viven los profesionales sanitarios pues esta nueva situación, que es nueva pues para todos? ¿Cuáles son las necesidades sanitarias, las necesidades psicológicas, de cuidados, de atención? ¿Cómo ha repercutido esta situación en los profesionales y a nivel laboral y a nivel personal? Y también cómo ha cambiado, ¿no?, la relación con pacientes y familiares. Teresa, ¿cómo es bueno, pues, cómo te ha afectado y cómo vives a nivel profesional esta nueva situación? Bueno, nosotros hemos seguido trabajando igual, con mucho trabajo. De hecho, cuando empezó la pandemia, seguimos trasplantando. Teníamos 3 niños para trasplantar y la carga de trabajo ha sido, hemos tenido trabajo. El personal pues lo ha vivido con miedo, con estrés, pero sobre todo por no contagiar a los pacientes y al mismo tiempo por no contagiar a sus familiares. O sea, tenía miedo el personal de cogérselo y poderlo transmitir a los niños, pero también llevárselo a casa. Eso es tal. Se han cumplido las medidas desde que se empezaron a establecer las medidas de seguridad para el bienestar de los pacientes, que es fundamental. Se ha intentado que la otra parte también las cumpla. Hemos intentado agrupar los cuidados para que no sea un continuo entrar en las habitaciones. Hemos apoyado a las familias y a los cuidadores. En fin, hemos echado mucho de menos a las fundaciones para que puedan entretener y divertir a todos nuestros niños, porque los niños, la verdad, que yo creo que es una de las cosas que más han echado en falta, que cuando van al hospital se relacionan con sus iguales y quieren socializar. Entonces, divertirse y tal, y eso lo hemos echado mucho de menos. En el Hospital en La Paz sí que contamos una persona dedicada a estas actividades y sí que ha dividido su tiempo, porque no ha tenido voluntarios, en entretener a los niños. Y pues nada, seguimos trabajando y seguimos intentándolo hacer lo mejor posible. Verónica.
A ver, yo creo que como decía Teresa, ¿no? Había una parte de mucha responsabilidad hacia el otro, ¿no? O sea, los profesionales realmente, yo creo que todavía hoy, vamos, hay como miedo a, y si yo soy positivo y no lo sé, ¿no? ¿Cómo puede afectar esto a los pacientes? Ya antes yo creo que ya lo teníamos cuando era época de gripe o otro tipo de infecciones, ya teníamos como mucha responsabilidad hacia el otro, ¿no? Ese sentimiento de responsabilidad hacia el otro. Entonces yo creo que ahora mucho más. A mí me parece que esto es común en todos los profesionales, se echa de menos el contacto físico, el contacto lúdico, ¿no? Que muchas veces, ¿cuántas veces no hemos visto enfermeras jugando por los pasillos con los niños, ¿no? Incluso los médicos. O poderte sentar un rato en el colegio con ellos a jugar a lo que estaban haciendo, ¿no? Y entonces todo esto ahora se ha perdido. Entonces yo creo que, bueno, que esto nos daba mucha vidilla a los profesionales, porque al final es un contacto diferente, ¿no? con los chicos, que es desde la parte del juego. Y ahora esto se echa de menos. Y esto yo también creo que le afecta al personal. Y por otro lado, yo creo que ese menos contacto también hace que detectemos menos necesidades en los pacientes, porque antes muchas veces las enfermeras se pasaban a veces mucho tiempo hablando con las familias, o la mamá o el papá se desahogaba con la enfermera o con el médico, ¿no? Entonces yo siento que esto sí se ha perdido un poco, ¿no? Era como mucho más familiar, como mucho más cercano. Y entonces ahí se detectaban muchas necesidades de las familias. Y aunque, bueno, estamos atendiendo y las familias nos demandan necesidades, pero hay una parte que no está ahora. Y tiene que ver, yo creo, que con este contacto físico, ese contacto de acercamiento, ¿no? Como de estar un poco en otras cosas que no es solamente lo laboral. Vanessa. Bueno, la verdad es que o sea, yo creo que aquí somos un poco como el resto de la gente, ¿no? O sea, creo que esta pandemia ha venido a poner encima de la mesa, pues, miedos, incertidumbres y muchas cosas que al personal sanitario, pues, nos reventó en la cara en marzo. Yo creo que hubo una época de marzo a mayo, mi hospital, por ejemplo, todo se vino abajo. Los pacientes COVID invadían los pasillos y las camas y los hospitales. Nuestros pacientes se trasladaron a otro centro porque no podíamos estar allí físicamente, y entonces esto tuvo una repercusión para el personal bestial. O sea, de repente ver que todo se había desestructurado, que todo lo que parecía que sabíamos hasta ese momento ya no valía, que además ahora éramos peligrosos para nuestros niños, para sus padres, para nuestras familias. Todo eso yo creo que ha supuesto un estrés para el personal muy importante, y de hecho, bueno, hay ya muchísima bibliografía y muchísimas publicaciones que dicen que el estrés en el personal sanitario se ha incrementado muchísimo, y yo creo que ese plus de ansiedad que decíamos en las familias pues también está en el personal y está ahí latente. Ahora estamos en una situación mucho más tranquila y mucho más normal, pero tenemos como ese pozo ahí, ¿no? De no contagiaré, no me lo llevaré, no seré positiva y no me estoy dando cuenta y se lo estoy pegando a... Está siempre ese run run ahí, y yo creo que ahí pues es un poco lo que decía Teresa, ¿no? Ser lo más estrictos posibles con los protocolos, lo más homogéneos, intentando pues perder lo menos posible ese contacto con las familias, que yo creo que es una parte súper importante de nuestro trabajo. Creo que no todo el personal sanitario tiene la suerte de poder trabajar como nosotros trabajamos con nuestros niños y con nuestras familias, y creo que eso, pues desde el 1,5 metros todavía se pueden seguir tirando besos y jugando a malabares y haciendo muchas cosas para intentar mantener eso que es tan importante, ¿no? ¿Creéis que puede ser difícil, pensando en un futuro, ¿no?, retomar alguno de los aspectos que se han logrado en pro de la humanización una vez finalice la pandemia? Esta es una pregunta que nos ha llegado a través del correo. ¿Qué pensáis? Yo creo que será fácil retomarla. En cuanto podamos, volverán las fundaciones, las actividades, y yo creo que será fácil.
Sí, yo también lo creo, ¿no? Que será fácil, Y es pero que estamos deseosos, pero además. que tardará o sea, más de lo que que nos es que gustaría. expresan. Creo que, porque es lo que no decíamos un poco antes, al final los hospitales son instituciones muy grandes y no es lo que deseamos nosotros, sino lo que nos permite hacer el hospital, y yo creo que vamos a tardar un poquito en volver a eso, pero creo que cuando estemos preparados, pues volveremos sin que se pierda nada. Creo que de hecho incluso puede ser, si puede servir para algo esta pandemia, que no sé si puede servir para nada, igual hasta nos hacemos más conscientes de las cosas que de verdad nos parecen más importantes y en las que queremos hacer más hincapié, ¿no? Sí, por finalizar este bloque, porque tenemos muchísimas preguntas por resolver, ¿qué aspecto de la humanización hospitalaria destacaríais cada una de vosotras como el más importante o fundamental a retomar cuanto antes? Digamos la prioridad, ¿no? Las relaciones sociales. Sí, yo también, que los niños vuelvan a socializar con sus iguales. Sí. Yo creo que es fundamental porque se distraen y se olvidan en esos momentos de su enfermedad y necesitan, pues eso, divertirse con sus iguales. O sea, ¿qué echamos nosotros de menos en nuestra vida? Interaccionar con nuestros amigos, con nuestra familia, pues igual. Sí. Y es muy importante para el desarrollo, ¿no?, de la persona de todas las edades. O sea, yo creo que eso es como lo más Cambiar importante. de cara del cuidador, pues te vas un rato a socializar. Sí. De los padres. Pues seguimos trazando el mapa y bueno, haciendo un poquito un esbozo, ¿no?, de cuál es la realidad, y vamos ahora a analizar los cambios que se han producido en otras áreas de la atención hospitalaria, ¿vale? En el área educativa, con las aulas hospitalarias, necesidades y recursos disponibles, en el ocio y el tiempo libre, las consecuencias de la falta de voluntariado en hospitales, que estoy viendo por aquí que hay muchas preguntas al respecto, y también las cuestiones éticas que plantea la nueva situación. Teresa, si quieres empezar tú. Bueno, a nivel educativo ya lo hemos hablado. Lo bueno o sea, hay cosas que han venido para quedarse, que son las plataformas digitales, la manera de comunicarse online, eso ha venido para quedarse ya. Nosotros también tenemos clases individualizadas, y no sé qué más en cuanto a la educación, Carmen. Sí. En cuanto a la educación, eso, y no sé qué más me preguntabas. En educación, aulas hospitalarias, necesidad de recursos, las cuestiones éticas que también plantea esta nueva situación, las consecuencias de la falta de voluntariado en los hospitales, en definitiva. Pues, bueno, del voluntariado ya lo hemos hablado, que para nosotros, yo creo, y todas estamos de acuerdo, que es fundamental para que los niños se diviertan, hagan actividades, voluntariado de respiro para padres, para los asistentes sociales. Esto tiene que volver porque tiene que ayudar a todas estas familias a llevar ya el peso de esta enfermedad. Y no sé, Verónica, cosas que puedas, o Vanessa, que queráis aportar. A ver, yo creo que hay una parte que está surgiendo también ahora, que es el ocio online, desde hacer acciones interactivas, ¿no?, entre los chicos, que no es lo mismo que lo presencial, que yo insisto, ¿no?, o sea, que eso es lo más importante, la parte de la socialización, pero bueno, que ahora también es verdad que las plataformas, que hace unos años esto sería inviable, pero ahora sí es posible, ¿no?, el poder hacer cosas conjuntas y de socialización de los chicos, aunque sea a través de las tecnologías, ¿no? Porque pensar esto hace 20 años, o sea, estas tecnologías que tenemos ahora, el WhatsApp, el Zoom, todo esto era para muy pocos, ¿no?, acceso, y ahora todo el mundo tiene acceso a esto. Entonces yo creo que mientras que dure la pandemia y no podamos retomar lo demás, creo que tenemos que hacernos amigos, ¿no?, de las tecnologías y apostar por hacer acciones creativas, de llegar a todos los chicos, de que todas las familias puedan acceder, ¿no?, porque es verdad que al final no todas las familias tampoco pueden acceder si no tienen ordenadores o no tienen tablets. Entonces, bueno, pues cómo hacer, ¿no?, para dar accesibilidad a todas las familias y a todos los niños y que puedan utilizarlo.
Y a nivel educativo lo mismo, ¿no? Yo creo que ya se ha hecho, o sea que está la parte presencial, pero si no se puede también ha empezado la parte online. Entonces así el niño no deja, ¿no? de seguir su formación y su día a día. Yo creo que una cosa importante, o sea, como decís, lo online tiene que ser lo que venga y a lo que nos tendremos que acostumbrar, y es súper importante tener en cuenta que no todas las familias cuentan con los recursos necesarios para poder hacer eso. O sea que uno de los objetivos que nos deberíamos plantear a corto o medio plazo es, además de ser capaces de crear ese tipo de actividades, también ser capaces de detectar cuáles son las familias que no lo pueden hacer e intentar buscar los recursos para que puedan hacerlo, tanto dentro del hospital como, por supuesto, fuera. Pero yo creo que en los propios hospitales, algunos de los recursos que estábamos utilizando para otras cosas y que ahora están parados y no se pueden usar, pues reinvertirlos en ayudarles, porque verdaderamente otra de las cosas que ha puesto muy de manifiesto esta pandemia han sido las diferencias entre unas familias y otras, y las posibilidades que no tienen, desgraciadamente, muchas familias. Verónica, nos han enviado una pregunta para ti. ¿Cómo fue que adaptaste el trabajo telemático en la pandemia con niños pequeños? ¿Cómo se adaptó ese trabajo? ¿Y cómo resolviste las dificultades que se presentaron en esos meses de ausencia presencial? Pues, a ver, hasta los 7 años es bastante difícil la parte online, vamos, por no decir casi imposible. Pero tenemos unos padres maravillosos que ayudan en esto, ¿no? Entonces, a partir de hasta los 7 años, trabajando con los padres, se puede hacer, o sea, no te digo que de la misma manera que cuando lo haces presencialmente, pero bueno, empoderando al padre y trabajando con el padre en estos aspectos es posible, ¿no? Poder ayudar a los niños en esas edades. A partir de los 7 o 9 años necesitamos ayuda también de los padres, pero bueno, ya prestan un poco más de atención, ya se puede hacer más interactivo. Y yo creo que es como lo que hemos estado haciendo es como perderle el miedo al online, porque al final, al principio era como raro tener el niño pintando a un lado y tú pintando a otro, ¿no? Pero es posible, igual que jugar, igual que todas las dinámicas que hacíamos en terapia, hacerla online. ¿Es la misma efectividad? No, pero es efectivo. Entonces, al final yo creo que, pensando que sí es lo ideal, no, pero lo tenemos como herramienta y ayuda. Entonces, nos hemos ido adaptando y perdiéndole el miedo, la realidad, porque yo al principio me parecía como un poco rarísimo de hacer una terapia, ¿no? Con un niño a través de un ordenador, pero está funcionando y las familias están contentas y funciona, ¿no? Y los niños tienen ese espacio, aunque sea online. Es que yo creo que al final los niños se adaptan mejor que nosotros, incluso a las tecnologías, ¿no? Precisamente, ¿no? De este aspecto, Sergio plantea cómo se ha salvado, ¿no? La brecha digital. ¿Todos cuentan con ordenador, con tablet? ¿Tienen acceso a esas tecnologías? No, como decía Vanessa, no. O sea, todas las familias no. Sí es cierto que todas las familias tienen móvil, por suerte. Entonces, hay muchas cosas que se salvan a través de los móviles de los padres, pero es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, que tenemos un poco que también a unas puertas en que todas las familias puedan tener los mismos recursos y puedan acceder a lo digital, que es lo que ahora pueden acceder con las mismas condiciones, ¿no? Eso es lo difícil, pero efectivamente no todos. Pero bueno, intentamos, ¿no? Buscar dentro de los medios de la familia, ver cómo poder adaptarnos a lo que la familia tiene. Nos quedan como 20 minutitos, pero tenemos varias cuestiones, ¿no? En torno al voluntariado y a los voluntarios. Verónica, seguimos contigo. ¿Cómo estáis afrontando el día a día sin equipo de voluntarios y otros colaboradores? Que al fin y al cabo son tan imprescindibles en unidades como la vuestra. Bueno, yo creo que, como decíamos antes, ¿no? O sea, se echa de menos mucho.
en Asión, que es una actividad muy importante, pues, bueno, pues al principio era como muy caótico, ¿no? El no saber qué poder aportar, ¿no? En este ámbito, la parte del voluntariado y cómo acceder a las familias y poder ofrecer, bueno, pues todo lo que da el voluntariado, ¿no? A los niños. Y bueno, hemos empezado con la parte online, hay 2 días a la semana en la que hay actividades grupales. Al principio costó un poquito más que las familias pudieran conectarse, pero poco a poco yo veo bueno, que es cada vez más, ¿no? Las familias que se van conectando y entonces un poco como adaptándonos, pero la realidad es que es una necesidad, es que eso lo tenemos. Y lo que pasa que es como la realidad de la necesidad, pero la realidad de la que estamos viviendo, ¿no? Y el riesgo, ¿no? que supone esto. Es que es muy ¿Y difícil. cómo se están planteando las sesiones online con niños menores de 6 años? ¿Hay algún recurso que podéis compartir? Pues se están haciendo actividades online como bueno, juegos y luego otras organizaciones que están colaborando con nosotros. Entonces la idea es hacer como juegos interactivos dentro de las actividades. Se está haciendo de mucho tipo, ¿no? Hay un tema de aviones, ha habido un escape room familiar. O sea, se intenta como ser novedoso, ¿no? Y atractivo para ellos y que puedan interactuar, que no sea solamente ver, que no sea un ocio pasivo, ¿no? Sino que sea un ocio interactivo, aunque sea a través de una pantalla, pero que tú puedas hacer cosas en el otro lado, no solamente ver y escuchar. A mí me parece que esto es muy importante, ¿no? Claro. Es como en la terapia, o sea, que no es solamente lo pasivo en el que tú escuchas y ves, sino que puedas hacer, ¿no? Que puedas trabajarlo. Irene Costa planteaba en el chat de Zoom que, bueno, viendo la importancia de contar con el voluntariado para ofrecer actividades de ocio, de distracción y respiro a los principales cuidadores, pero siendo conscientes de que no se pueden reincorporar los equipos de voluntariado por un tema de seguridad, ¿pensáis que se debería valorar la incorporación de la coordinadora de voluntariado como parte del equipo de apoyo psicosocial y así dar un poco más de luz a la humanización hospitalaria? Entonces es Verónica, ¿no? Verónica Es ya está Verónica, incorporada. me gustaría Es que saber. Verónica ya está incorporada en nuestro hospital. Sí, lo que pasa es que yo no soy la coordinadora de Ajá, tú no eres la voluntariado. coordinadora. Ah, bueno, pues tú eres la coordinadora de ASI en el No. hospital. Ella, Yo, aquella. sí, yo le hago la parte de psicología. O sea, a Ya. mí, claro, yo creo que como idea está genial, ¿no? Sí. Pero si la historia es si es seguro, si se puede, si, o sea, esto no, o sea, Que no yo creo que depende de esto, nosotros esto. claro, Depende de la dirección del hospital. Yo creo que cuando en junio empezamos a volver a la normalidad fue muy fácil o relativamente fácil incorporar pues trabajadores sociales, psicólogos, gente que tuviera una función profesional, digamos, dentro del hospital. Y el tema de los voluntarios, vamos, yo soy consciente, no solo a Sion, soy consciente de que hay otras muchas asociaciones de diversas cosas que están todo el día yendo a la dirección a presentar sus proyectos, a decir que quieren volver, que la manera segura, que una persona, que media persona, o sea, que yo creo que hay mucho interés en eso y creo que probablemente en algún momento con limitaciones y eso, pues a lo mejor a través de un coordinador o de una manera así más limitada, se pueda hacer algo, pero es verdad que es una cosa que ahora mismo está en manos de las direcciones de los hospitales y que pues las direcciones de los hospitales tenemos que pensar que esto también ha trastocado todas las formas de funcionamiento del hospital de una manera muy, muy bestia y que también ellos están aprendiendo a manejarse en esta nueva situación y creo que en esto están siendo muy prudentes, pero bueno, lo tienen que ser, ¿no? Yo creo que... Hay una cuestión, y yo creo que es una reflexión, ¿no? por vuestra parte, para cerrar un poco todo este ciclo. Profesionales, la asociación, sanitarios, etcétera.
Vamos por partes, vamos con esas propuestas de mejora en la atención. Teresa. Sobre todo que los niños pudieran socializar. Yo es lo que creo que más necesitan. Poder salir de la habitación, poder utilizar los espacios comunes con medidas de seguridad y poder socializar. Yo ahora mismo, porque están muy solos en la habitación con su cuidador, es lo que más veo como más urgente. Para eso, que vengan las fundaciones, voluntarios, etcétera, pues sí, pero necesitan socializar con sus iguales. Es para mí lo más primordial. Vanessa. Yo creo que es un poco eso, desde nuestro punto de vista de profesionales, yo creo que nuestro papel ahora es insistir a los que están por encima de nosotros y que son los que al final nos coordinan y nos dicen lo que podemos y no podemos hacer dentro del hospital. Yo creo que los protocolos de COVID han cambiado, te diría que casi cada hora en algunos momentos, y lo que tenemos que hacer, o sea, mi propuesta sería no olvidarnos de que tenemos que seguir modificándolos para ir adaptándonos a las nuevas situaciones y a las situaciones particulares de cada tipo de pacientes y de familias. Y creo, por ejemplo, nosotros un primer paso que se dio fue ¿no? El de los adolescentes que pudieran tener una clase presencial y que estuvieran 3 o 4 juntos en un sitio, pues es un paso muy pequeño, pero yo creo que esa es la dinámica que tenemos que tener para intentar, creo que lo más importante es que puedan volver a socializar. Es verdad que creo que va a ser más fácil con los niños que con las familias también, que es muy difícil argumentarle a las direcciones, a los jefes, a los preventivistas, que los padres puedan estar en una sala tomándose un café, pero bueno, pues tendremos que ir adaptándonos. Estamos aprendiendo desde el punto de vista médico de la enfermería, aprendemos cada día de esta enfermedad, entonces cada día con lo que vayamos aprendiendo, pues tendremos que ir aplicando a nuestros pacientes lo nuevo que vayamos sabiendo. Verónica. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando pensaba en la propuesta, pensaba en esto, en la parte de la sociabilización, ¿no? Pero claro, es como poner en la balanza el coste-beneficio. Esto es lo difícil, ¿no? El equilibrar el riesgo con el beneficio. El beneficio sabemos que a nivel social es todo, o sea, porque los niños necesitan seguir evolucionando y parte de la evolución tiene que ver con la sociabilización. Pero claro, en estos momentos está la otro lado. Yo creo que, como decía Vanessa, generar esos pequeños espacios, para eso se les hace la PCR a nuestros chicos, ¿no? Que tanto las sufren. Entonces, alguno dice, para algo tiene que valer, ¿no? Pues para no solamente estar ingresado, sino para poder estar en contacto con otros chicos podría ser, ¿no? Una de las razones por las que se les haga la PCR, además de poder ingresar o hacerse una prueba. Entonces yo creo que la propuesta sería esta, ¿no? Empezar a fomentar más como estos espacios para estos niños que están hospitalizados. Y esos pasos para avanzar en el bienestar de los niños y de las familias por parte de, bueno, pues, al final de vosotros, de los profesionales, de la asociación también y de los sanitarios. ¿Qué es lo que se puede hacer desde, bueno, pues al final desde vuestra esfera, a la espera de, bueno, pues que la situación mejore? Yo creo que eso lo que podemos hacer es ser realistas, ser prudentes y en cada cosa que podamos hacer cada día, creo que yo entiendo y lo he hecho tanto de menos como todo el mundo, que esto ha sido un cambio muy grande y nos ha cambiado nuestra manera de estar en el hospital, ¿no? Pero creo que tenemos que ser un poco pacientes porque en el fondo nos parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero solo han pasado 6 meses o 7 meses desde que todo esto empezó y entonces hemos cambiado muchas cosas que queremos que vuelvan a ser como antes. Yo creo que es que nos pasa un poco en la vida normal también, ¿no? Ha habido muchas cosas que antes hacíamos que ahora no podemos hacer y que las queremos volver a hacer muy rápido. Claro. Y creo que tenemos que ser pacientes y aprovechar los pequeños pasitos que podamos ir dando sin ponernos en riesgo, digamos, y sin hacer que nadie tenga ningún problema por dar estos pasitos en pequeñas cosas que yo creo que no se pueden ni verbalizar, ¿no? Que hoy será una cosita y mañana será otra y un día a un papá se le ocurrirá
hacer algo y digamos, oye, pues mira, esto se puede hacer, y creo que en eso es en lo que podemos contribuir y en tener un poco de paciencia, yo creo que también, ¿no? Porque... Sí, yo creo que es importante no perder nuestros objetivos, ¿no? O sea, que el COVID no nos eclipse. Esto es importante, claro, eso es. porque durante muchos meses hemos estado eclipsados, ¿no? Todo en la vida, o sea, pero es que no solo en los hospitales, en nuestra vida propia, ¿no? Hemos estado pues eclipsadísimos con el COVID. Entonces yo creo que es sin perder de vista esto que estamos viviendo, no perder nuestros objetivos y seguir, ¿no? Trabajando para conseguir lo que es importante y seguir humanizando y seguir bueno, apostando por el bienestar de las familias y de los niños, ¿no? Que han sido muchos años los que ha costado conseguir muchas cosas y yo creo que hay que seguir, ¿no? En esta línea, a pesar del COVID, seguir manteniendo, ¿no? Todo esto que se había conseguido y mejorar e incluso añadir, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí que podemos ir consiguiendo objetivos, pero siempre manteniendo también la seguridad del paciente, que es muy importante, conseguir su bienestar, pero también su seguridad. Y para ello siempre hay que mantener las normas que ya sabemos de mascarilla, que es fundamental la mascarilla, distancia de seguridad, el lavado de manos con solución hidroalcohólica. Y entonces, manteniendo estas medidas y estas normas, yo creo que podemos ir consiguiendo pequeños objetivos. Uh-huh. Ya para finalizar, y sobre todo en este último bloque, ¿no? Hablabais de socializar, de bueno, adaptar los protocolos, evitar que el COVID eclipse todo esto, digamos que son esas recetas, ¿no? En este nuevo contexto. Por mi parte, muchísimas gracias por habernos bueno, pues arrojado luz, ¿no? y habernos ayudado a analizar este escenario. Recordarles que han llegado otras preguntas que abren otros campos de interés y que se llevarán a cabo. Acción las tendrá en cuenta para futuros seminarios. Y sin más, por mi parte, me gustaría dar la palabra a Teresa para bueno, clausurar este seminario y de nuevo muchísimas gracias. Gracias, Carmen, gracias a todos los ponentes. Teresa tenía algo que mostrarnos y yo quiero que antes de irnos nos vaya a mostrar. Porque hemos estado hablando de humanización y de cómo se pueden hacer pequeñas cosas que humanizan lo cotidiano. Y ellos en el hospital han hecho algo muy divertido. Entonces creo que os lo va a mostrar y espero que os guste a todos. Luego nos despedimos. Teresa, ¿puedes explicarlo? Sí. Están preparando la planta en las 2 unidades para la fiesta de Halloween. Luego va a haber una fiesta virtual, pero ellos están preparando las puertas de sus habitaciones, decorándolas para Halloween. Entonces, cada habitación está decorada de una manera y se están entreteniendo estos días. Esto es la planta octava de maternidad, la planta de adolescentes, y esta es la 6ª planta de hematocología infantil. Y me ha parecido interesante traeroslo porque a mí me ha encantado. Y esto lo hacen con la persona que os había dicho, que en el Hospital La Paz hay una persona dedicada a las actividades lúdicas con los niños. Siempre trabaja con los voluntarios, pero como ahora está sola, pues reparte el tiempo con todos los niños. Entonces, a mí, como me encantó, lo fotografié y os lo he traído. Y este es un niño, Nando, que hace bolígrafos, hace los capuchones de los bolígrafos y nos regala uno a cada una. Cada vez que entramos yo ya tengo 2, este y un corazón, y os lo he traído. Y bueno, pues juntos podremos superar esto. Claro. Gracias, Teresa. Nada. Bueno, pues yo creo que ha sido un buen encuentro en el que habéis podido contarnos muchas cosas, hacernos reflexionar, pensar en nuestra propia experiencia y yo creo que aprender. Entonces, bueno, pues como decía Carmen, se han quedado muchas cosas que seguro que son motivo de otros encuentros, de otras reflexiones y que seguiremos programando para más adelante. Ahora solamente me queda pues despedirnos, daros muchísimas gracias a vosotras que habéis estado aquí toda la tarde, a Javier que nos ha estado ayudando desde la administración y por
supuesto, a todos los que habéis estado aquí acompañándonos, ahí con vuestros letreritos, ahí hemos estado en silencio, pero participando. El chat ha estado bastante activo y han salido muchas cosas interesantes que no os preocupéis que tendremos en cuenta. Así que adiós a todos y muchas gracias. Muchas Gracias. Muchas gracias.